Noches, ¿cómo están? Bendecidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo la semana? Espero que muy bendecida. Hoy vamos a compartir algo que sí, el otro día me habló en visión y tiene que ver mucho. Bueno, en principio yo no sabía no supe, ¿cierto? Que íbamos a hacer la cena del Señor hoy día. Sino que, bueno, antes de eso, el Padre me habló acerca de su pacto. ¿Ah? Entonces vamos a compartir eso hoy sobre el poder que hay en el pacto o los pactos que el Señor hace con el hombre. Y en la visión de esta semana el Padre me hablaba del pacto que él hizo con Noé, ¿cierto? Después del diluvio. Dorian me hablaba que en realidad su pacto tiene que ver mucho con lo que él es, con el yo soy. Me habló de los colores de este pacto y lo que representaban estos colores. Y todo tenía que ver en realidad con lo que el Padre es. Él se presenta en el arco iris, ¿cierto? En sus colores se presenta como el yo soy, se presenta como el redentor, él se presenta como el creador, él se presenta como familia. Entonces, todo lo que el Señor me iba mostrando en la visión, obviamente me llevaba a meditar, y yo quiero que también ustedes hoy mediten, ¿cierto? En, en el propósito, ¿cierto? Y en el poder que hay en los pactos que el Señor ha hecho. Y como todos, ¿cierto? Conocemos que el Señor hizo un pacto con Noé, digamos, después de, de cómo el mundo estaba. Y en realidad todos los pactos que el Señor ha hecho ha sido para redención, ¿cierto? Para salvación de la humanidad. Y vemos que siempre el Señor hizo pacto con la creación, hizo pacto con los hombres que Él escogió, ¿cierto? Y bueno, el primer pacto que se ve a través de una señal, obviamente fue el pacto que hizo el Señor con Noé, donde se promete, bueno, que no iba a destruir la tierra, pero también le promete a Noé que si él es fiel con ese pacto, si ellos, por ejemplo, practican la justicia, si ellos son obedientes a lo que el Señor dice, a todo lo que digamos, a todo lo que el Padre quiere que el hombre, eh, a todo lo que quiere que el hombre conozca del Señor. Y ellos conocían, ¿cierto?, que el Señor se presentaba como un todopoderoso, pero a través de los pactos hemos ido descubriendo que no solo es Dios, es creador, sino que en el último pacto, ¿cierto?, vamos descubriendo cómo Él es un Padre y es un Padre bueno. Así que, bueno, en el primer pacto que Él hace con Noé, es maravilloso porque todo pacto que el Señor hace promete al que recibe ese pacto, ¿cierto? Al que guarda ese pacto, promete fructividad, promete multiplicación. El Padre le da vida, le da siempre abundancia. Y yo quiero que usted vaya como guardando, ¿cierto? En su corazón todo lo que el Padre le iba dando, le iba prometiendo, ¿cierto? A Noé y a los que van más adelante, cómo le iba prometiendo siempre más, siempre le iba prometiendo multiplicación, siempre le iba prometiendo fructividad en ellos, bueno, a través de la familia, a través de las cosas que ellos tenían, cómo se fueron multiplicando, ¿cierto? Cómo se fue formando todo o poblando toda la creación a través del pacto que el Señor había hecho con Noé. Y vemos cómo el Señor, de su pacto, que siempre fue fiel, aseguró siempre una descendencia, ¿ya? Con esto que el Padre siempre en sus pactos, que representaban su naturaleza, ¿cierto? Que representaban su misericordia, que representaban
que representaba el deseo de Dios, del Padre, de vivir entre los hombres y no solo de vivir, sino que de Él manifestarse a través de los hombres para que los hombres lo conocieran. Entonces vemos que Dios hace el pacto, ¿cierto? Te vuelvo a repetir, con Noé, y le da dominio y le da autoridad. Entonces, para que el hombre podía subyugar la creación, en este caso Noé, a los animales, ¿cierto? Después vamos avanzando rapidito y vemos cómo el Señor también toma a Abraham, hace un pacto con Abraham y le promete cosas, pero realmente extraordinarias, que lo iba a convertir a él en una nación, que lo iba a engrandecer, que le iba a dar una descendencia, que tenía que mirar las estrellas, porque de ese tamaño iba a ser, de esa dimensión iba a ser su descendencia. Entonces nosotros vamos anotando de a poquitito todo lo que el Padre, ¿cierto? Vamos registrando todo lo que el Padre nos da a través del pacto que Él hace con el hombre. Ya hablamos de Noé y vemos cómo Abraham, ¿cierto? Es lo mismo. Cómo el Señor le promete a él descendencia, cómo le promete, ¿cierto? Que el mismo Dios, que el mismo Señor iba a ser su escudo, que el mismo Señor iba a ser su galardón. Entonces vemos que Abraham, ¿cierto? El Señor le da una promesa que es como imposible de creer, que a los 100 años él fuera padre y que Sara, su esposa, a los 90 años, ¿cierto?, fuera madre. Y ellos dicen, y se ríe un poco, por ejemplo, Sara, que dice, ¿acaso va a tener deleite a esa edad? Pero vemos cómo el Señor, ¿cierto?, nos saca del tiempo, digamos, natural, del cronos que le llaman, para Él bendecirnos, ¿ya? Por causa de su pacto, por causa de su fidelidad y por causa de que Él siempre quiere que nosotros lo conozcamos así, como el Todopoderoso, que conozcamos que su corazón, digamos, es siempre una fuente que necesita dar. Y por eso, ¿cierto? El hombre tuvo mucha paciencia con el hombre. Por eso el Señor siempre buscó la forma, ¿cierto?, de engrandecer al hombre, de crear un vínculo afectivo con el hombre. Entonces, es maravilloso ver cómo la intención del corazón de Dios, ¿cierto?, para con el hombre, su creación, la creación que fue hecha a imagen y semejanza. Y lo genial de los pactos que el Señor hacía con el hombre era extraordinario, porque siempre estos pactos traían, ¿cierto?, señales. Se sellaba, el Señor manifestaba una señal para que el hombre, digamos, se sintiera seguro por una señal que, que el Señor le daba en los cielos. Siempre el Padre, a través del pacto, manifestó su sobrenaturalidad, ya sea desde siempre y hasta con Noé, como hablamos, con Abraham, y después lo siguió con los hijos de Abraham, con Isaac, con Jacob. También, ¿cierto?, el Señor hizo pacto con ellos, y a todos ellos el Señor los bendijo y los prosperó. Y quizás muchos piensan en este momento, bueno, si esos pactos prosperaron a ellos, quizá en este momento, porque nosotros no vemos en nosotros, ¿cierto?, una prosperidad, digamos, material como los antiguos patriarcas. Pero más adelante vamos a ver, ¿cierto?, en realidad, por qué muchas veces nosotros no hemos manifestado todos esa fructividad, ¿cierto?, esa prosperidad que el Señor le promete a los antiguos a través de su pacto, pero también los promete a nosotros en este nuevo pacto. Entonces seguimos avanzando y nos encontramos con que, bueno, el Señor le ofrece a Abraham, ¿cierto?, que le hará una nación, y Abraham tiene su hijo Isaac, el hijo de la promesa, que ese hijo, por ejemplo, dio a luz a Jacob,
que Jacob, ¿cierto?, le cambia el nombre y lo convierte en Israel. Entonces vemos cómo el Señor ya empieza a obrar, siempre en un pacto de Dios con el hombre. Dios, ¿qué hace? Lo primero, bueno, cambiar, ¿cierto?, al hombre, sacarlo de donde está, atraerlo así para que el hombre manifieste su naturaleza. Y una de las cosas que me gusta mucho de lo que Dios hace con el hombre, cuando el hombre, ¿cierto?, entra en ese pacto con el Señor, es que Dios le cambia el nombre y le cambia su destino. Y de alguna forma le va direccionando el llamado para que el hombre sea fructífero, para que el hombre viva, para que el hombre tenga victoria, para que el hombre siempre tenga su corazón, su confianza, ¿cierto?, en el Señor, en su poder, en su amor. Entonces nos encontramos que el Señor hace un pacto, ¿cierto?, con el pueblo de Israel, y ese pacto, ¿cierto?, lo entrega y lo escribe y lo graba en piedras, ¿cierto?, para que el pueblo de alguna forma se ordenara y temiera a Dios, y porque Dios quería darles a ellos algo mejor, algo mayor, quería bendecirlos. Pero todos conocemos la historia del pueblo de Israel, que obviamente el Señor usó a Moisés para guiar a este pueblo, pero nos damos cuenta que siempre fue un pueblo quejoso y murmurador, un pueblo que a pesar de estar en pacto con el Señor y a pesar de haber visto los portentos, ¿cierto?, las cosas poderosas que hacía en cómo los sacó a ellos de Egipto, ¿cierto?, a través de las plagas, y cómo también se manifestó el poder de Dios cuando estaban en el desierto. Pero lamentablemente, por tener un corazón duro, ¿cierto?, el pueblo de Israel no entendió, no recibió, no creyó, y siempre se fue desviando, fue apartando el corazón, ¿cierto?, de lo que Dios quería para ellos. ¿Ya? Ellos no entendían que Dios solamente quería bendecirlos, quería prosperarlos, quería manifestar su naturaleza y toda su bondad para que después el pueblo de Israel pudiera, ¿cierto?, a otras naciones manifestar lo que Dios era. Entonces Dios tuvo que prepararlos, tuvo que procesarlos, tuvo que hacerlos caminar en el desierto. Solamente ¿por qué? Porque el pueblo obviamente dudaba, murmuraba. Entonces nunca pudieron de verdad, la primera generación que salió del pueblo de Egipto, disfrutar, ¿cierto?, gozarse del pacto de amor que Dios tenía. Y el pueblo, ¿cierto?, siempre cayó en idolatría, siempre cayó en inmoralidad, adorando a otros dioses. Entonces fue un pueblo difícil, y yo creo que también muchas veces quiso, ¿cierto?, destruir al pueblo de Israel, pero sabemos que Moisés ahí intervino para que no destruyera al pueblo. Entonces, Señor, obviamente, él recapacita y él sabe que le hace una promesa, que hizo una promesa a Abraham, que hizo pacto con Isaac, hizo pacto con Jacob. Entonces el Señor, él ahí manifiesta que él es fiel, ¿cierto? Entonces, y el pueblo no entendió que ese pacto traía promesas, que ese pacto traía lo bueno en todo lo que ellos hacían. Entonces, no entendió. El pueblo no entendió, cerró su corazón. ¿Y qué le pedía el Dios para que ellos vivieran, ¿cierto?, conforme al pacto, conforme al corazón que el Señor tenía? Era que el pueblo viviera en obediencia, ¿cierto?, que el pueblo no hiciera esculturas, no cayera en idolatría, ¿cierto?, levantando imágenes. Y muchas veces, quizás en nosotros también, caemos en idolatría porque levantamos imágenes y adoramos, ¿cierto?, los procesos, o quizás adoramos los daños del pasado, quizás muchas veces adoramos la escasez, o adoramos el rechazo, o adoramos la falta de perdón, o adoramos la murmuración. Entonces vamos haciendo imágenes y esculturas, ¿cierto?, de nuestra necesidad.
Y eso automáticamente nos va quitando, nos va apartando del pacto, o nos va impidiendo seguramente entrar y disfrutar, ¿cierto?, de lo que Dios da a través de su, de su palabra, de sus promesas, ¿cierto?, de, de ser bendecidos. Entonces, el Padre, ¿qué le pedía al pueblo? Que fuera fiel, que guardara los mandamientos, que no se mezclaran, ¿cierto?, con otras naciones, en el caso del pueblo de Israel, que no se mezclara con el mundo, y también le dio un sacerdocio para mantener, ¿cierto?, el pacto, para que a través de ese sacerdocio, a través de los sacrificios, ¿cierto?, Dios quería estar cerca de ellos. Los sacrificios no eran otra cosa, cierto que obviamente el sacrificio o los sacrificios eran para limpiar los pecados del pueblo, pero también era porque el Señor quería estar cerca de ellos, y los llamaba a que ellos diezmaran, y los llamaba para que ellos ofrendaran, y los llamaba para las fiestas, a las fiestas. Entonces siempre el Señor, a través de los pactos, es porque está llamando al hombre. Y el Señor buscó y siempre buscó las formas, ¿cierto?, de que el hombre se acercara a Él, porque, como te digo, quería bendecir al hombre, quería prosperarlo, quería que el hombre viviera, ¿cierto?, en esa comunión maravillosa que todos sabemos que tiene cuando nos unimos al Señor. Entonces vamos avanzando, sabemos que el Señor eh, tuvo pacto, ¿cierto?, a través de David también, y David como un guerrero, como un profeta, también es en pacto, porque David tiene un corazón para Dios, y ese es el corazón que le agrada al Señor. David quizás se equivocó muchas veces, pero siempre David buscó y peleó para mantener en él, ¿cierto?, y en el pueblo la presencia de Dios. Entonces David siempre peleó por causa del pacto, por el amor, y porque él conocía, ¿cierto?, la misericordia, la gracia, él conocía el mundo espiritual, y él siempre preparó y levantaba sacrificios y holocaustos, todo para que la presencia de Dios estuviera, y porque él siempre quiso agradar a Dios. Entonces ese corazón le agradó, ¿cierto?, al Padre, y ese corazón, el corazón de David, permitió obviamente que en su próxima generación, como Salomón, el Señor le diera a él un reino. Y si ustedes se dan cuenta, es muy lo que es ahora, ¿cierto?, el nuevo pacto. Hemos ido dando un repaso, ¿cierto?, por causa del tiempo, a introducir cómo el Señor, cómo Dios, ¿cierto?, siendo infinitamente grande, cómo Él busca al hombre para bendecirlo, cómo Él busca, ¿cierto?, manifestarse a través de la creación que fue hecha a, a su imagen. Entonces, te digo, David, el rey que tenía el corazón conforme al Señor, él pudo vivir las promesas, alcanzó a vivir tiempo de paz, y también todo eso, ¿cierto?, lo recibió Salomón, y que lamentablemente después se desvía un poco, y obviamente ahí el pacto se rompe. Pero el Señor, como es misericordioso y como es redentivo, ¿cierto?, tiene años después, viene a manifestar un nuevo pacto. Entonces, a través de sus profetas, él anuncia a un Cristo, anuncia, ¿cierto?, un sacerdocio eterno. Él anuncia un reino, ¿cierto?, que iba a ser eterno, y, y llega a nosotros y aparece, ¿cierto?, en la creación, aparece Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso, ¿cierto?, la palabra de Dios manifestada en carne, todo lo que se había hablado a través de los profetas, todo lo que se había hablado, ¿cierto?, a través de la Torá, todo eso se manifestaba
ahora en carne. Y vemos que Jesucristo, ¿cierto? En su ministerio, Él manifiesta un reino, y ese reino era un reino poderoso, era un reino que venía a trabajar, ¿cierto? Que venía a operar, que venía a sanar, a rescatar, como dijimos la vez anterior, que venía a rescatar el corazón del hombre. Era un pacto nuevo en donde ya no iba a ser necesario, ¿cierto? Ser justificado por nuestras obras o por sacrificios de animales, sino que ya este nuevo pacto traía el sacrificio del Hijo de Dios y su sangre, ¿cierto? Y su carne en la cena del Señor. Él ahí pacta nuevamente con, con nosotros, con el hombre. Y sabemos que ese pacto, el que a nosotros no nos dio vida, que ese pacto iba a ser que Cristo entregara su vida, que Él se vaciara, que Él se diera por nosotros, ¿ya? Y ese pacto iba a ser que de nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, todo debía morir. Entonces Él muere, ¿cierto? Resucita, se va a los cielos y deja a su espíritu. Y dentro de ese pacto, el nuevo pacto, es el Espíritu de Dios el que empieza a operar, ¿cierto? El que empieza a guiarnos a nosotros a toda verdad, es el que empieza a redarguir nuestro corazón y nos hace volver en sí, para que nosotros veamos realmente que nuestra vida no es la vida que Él diseñó para nosotros. Viene el Espíritu Santo a revelarse, a llamarnos a través de su amor, viene a rescatarnos, a saber que Él nos perdona, que Él es redentivo, a saber que Él no nos condena. Entonces, si seguimos enumerando de los pactos del principio hasta ahora, solo todo lo que el Señor quiere es vernos bendecidos. Y así lo dice la palabra, ¿cierto? Todos sabemos que el Señor nos bendijo ya con toda bendición en los lugares celestiales. Ahora, a través del Espíritu, ¿cierto? Y a través de esa intimidad a donde Él nos lleva, nosotros morimos, ¿cierto? Y resucitamos y nacemos de un vientre espiritual. Y ese vientre, ¿cierto? Mi espíritu nace y se hace uno con Cristo. Y allí, ¿cierto? Es donde realmente el pacto se cumple, donde mi carne es crucificada y le da vida a mi espíritu. Entonces yo comienzo a conocer, a entender que este nuevo pacto no tiene que ver, como te digo, con mis obras, no tiene que ver si fui bueno o malo, sino que tiene que ver con el amor de Dios, con su misericordia, ¿cierto? Con el regalo, el sacrificio, la señal que era precisamente Jesucristo, su Hijo, el que venía, ¿cierto? Para atraernos a Él, para que nosotros fuéramos parte de ese pacto eterno, con un sacerdocio, no como un sacerdocio antiguo, ¿cierto? De muchos sacrificios, sino con un sacerdocio poderoso, con un sacerdocio sobrenatural. Mira, todos los pactos antiguos, a todo pacto se manifiesta a través de señales, a través de la sobrenaturalidad. Entonces, vemos que, permiso, a través de la sobrenaturalidad y muchas veces nosotros, ¿cierto? No entendemos mucho la parte sobrenatural o la parte del espíritu, y todos sabemos que es porque la religión trabajó mucho, Satanás trabajó mucho a través de la religión para que precisamente no conectáramos con ese pacto, con ese nuevo pacto de amor, con ese nuevo pacto sobrenatural, con ese nuevo pacto que venía a traernos el corazón del Padre, ¿ya? Y ese nuevo pacto traía para nosotros mayores promesas, ese pacto traía a nosotros una mayor gloria,
Ese pacto traía un reino, ¿cierto? De amor, de gozo, de paz, de justicia. Y muchas veces, yo creo que muchos a través de los procesos ahora se preguntan, bueno, ¿y el reino de Dios dónde está? Porque quizás muchos no tienen amor, quizás muchos no viven en gozo o no tienen paz. Pero es precisamente quizás porque no han creído, no han conectado, o porque quizás no han muerto a su carne, porque quizás también su corazón arrastra muchas cosas. Pero yo quiero que tú veas y siempre, siempre los pactos fueron para bendecir, para darle vida al hombre, para que el hombre viviera. Ahora no es la excepción. Solamente que necesitamos nosotros creer, la fe, saber que a través, cierto, del Espíritu Santo yo puedo acceder, a través de la fe del Espíritu Santo yo puedo acceder a todas esas promesas que vienen desde siempre, desde atrás. Todas esas promesas, todas, ¿cierto?, fueron compiladas en este último, el nuevo pacto, ¿ya? Y este nuevo pacto se centraría solamente en el amor. Ese es el sello de este nuevo pacto que los antiguos no conocieron y que muchos quisieron conocer, pero nosotros tenemos ahora la bendición, tenemos el privilegio, ¿cierto?, de tener este pacto. Tenemos un reino y saber que tenemos un Padre y saber que ese Padre es amoroso, que ese Padre es tierno. Entonces tenemos un pacto, mis hermanos, que realmente lo único que nos queda a nosotros es rendirnos, es decir al Señor, al Padre, heme aquí, aquí está mi corazón, porque yo quiero vivir este nuevo pacto, un pacto que me trae, ¿cierto?, promesas, que me va a hacer fructífero, que me va a hacer próspero, que me va a hacer sano, que me va a dar autoridad, y este nuevo pacto me va a dar un poder a través de la presencia, ¿cierto? Y a través del Espíritu Santo, que ya este nuevo pacto viene a manifestarse dentro de nosotros. Ya las leyes, ¿cierto?, de este nuevo pacto, como antiguamente fueron en piedras, ahora venían a ser escritas en nuestro corazón. Y el Señor, ¿cierto?, tan delicado y amoroso, las escribe con amor, las escribe con paciencia, las escribe, ¿cierto?, sabiendo, confiando en nosotros. Entonces, en este nuevo pacto, que es una cobertura, nuestra verdadera cobertura es este pacto. Cuando yo me hago uno con Él, cuando mi espíritu se hace uno con Él y cuando mi carne es crucificada. Esta es la mayor cobertura y la cobertura que yo debo tener. Es el pacto, ¿cierto? Es el arco iris sobre nosotros y dentro, ahí, el Señor y tú. El Señor y tú. Esa es la cobertura. Y la podemos entender en el Salmo 21, ¿cierto? Y la podemos entender esa cobertura de la intención que tiene el corazón cuando le dice al pueblo de Israel, a Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo reunirlos, cierto? Como la gallina junto a sus polluelos. Esa es la intención. Ese es el corazón de Dios contigo, conmigo. Cuidarte como tú, un pollito, como un niño, como algo frágil. Entonces el Padre hace todo lo posible, te guarda, ¿cierto?, en lo alto de la peña, o te puede guardar en el hueco de sus manos. Él hace todo para cuidarte, para cuidar a los que le han recibido, a los que han creído en el nombre de Jesucristo, a los que han creído en ese pacto, en el derramamiento, ¿cierto?, de su sangre que Él hizo por amor. Esa es la intención de Dios, esa es la intención de cada pacto, los antiguos y ahora el pacto eterno. Esa es la intención, ¿cierto?, de que sus leyes estén en tu corazón,
para darnos vida, pero la vida de Cristo en nosotros, porque nuestra vida, la que traíamos, no nos servía. Entonces aprendemos a vivir de Él, comiendo de su carne, bebiendo de su sangre, ¿cierto? Comiendo del árbol de la vida. Y todo eso, ese pacto nuevo, nos va llevando, llenando y llevando de gracia sobre gracia, de gloria en gloria. Y este nuevo pacto nos va a prometer, ¿cierto? Y nos va a dar una eternidad maravillosa, una revelación de eternidad maravillosa, una gracia que va creciendo. Mira, en los pactos el Señor siempre, siempre se manifiesta en el hoy. Lo hemos dicho otras veces, siempre el pacto, siempre lo que el Señor quiere darte, siempre lo que el Señor quiere manifestar, es hoy. Entonces vemos que el Padre nos da esa gracia, ¿cierto? Para que no vivamos, ¿cierto? Con las condenaciones típicas del hombre que no conoce obviamente el amor de Dios, y tenemos la gracia y tenemos el regalo maravilloso de la resurrección, ¿cierto? Que el Padre muchas veces nos permite a nosotros ver que realmente Él resucitó, y que es otra señal también del nuevo pacto. Entonces vamos sumando, ¿cierto? Gracia, resurrección, las leyes escritas en nuestro corazón, el amor, las señales siempre, los sacrificios que se hacen ahora, pero no sacrificios de animales, sino sacrificios de adoración, de alabanza, porque entendemos, ¿cierto?, que este pacto que, que hizo, ¿cierto?, que firmó, digamos, a través de su sangre el Señor con nosotros, es porque realmente Él es digno de adoración. En los antiguos pactos del pasado, ¿cierto?, de los patriarcas, ellos levantaban altares de adoración para mantener, ¿cierto?, para decir, Señor, mira, aquí está mi corazón, sí, Señor, yo te creo. Entonces ellos levantaban altares, nosotros también levantamos altares ahora de adoración, ¿no? Declarando, proclamando a Jesucristo, que Él vino a rescatarnos. Y ese pacto, el que nos da a nosotros la nueva vida, ese pacto que nos cambia el nombre y que nos hace bendito, ese pacto que nos hace tierras deseables, ese pacto, ¿cierto?, que nos trae prosperidad, señales sobrenaturales, un sacerdocio con autoridad, que te digo, este pacto nos hace libre para libertar a otros, ese pacto nuevo que trajo el Señor, que nos tiene que necesariamente dar reposo, reposo. Este pacto, ¿cierto?, dentro de todo lo maravilloso que trae, todas las señales y todo, también todo ese poder, toda esa autoridad que nos da, también nos da reposo. Entonces debemos aprender, ¿cierto?, tomar, asirnos, unirnos, ser uno con Jesucristo, para que ese pacto cobre vida y, y poder reposar. ¿Y dónde reposamos? En Él, porque Él, Cristo, es el día que vivimos. Él, el que se manifiesta cuando tú hoy, a través de la fe, tú lo confiesas, y a través de la fe, ¿cierto?, tú proclamas su nombre, y a través de la fe tú puedes proclamar quién eres tú en Él. Confesar, confesar lo que Él escribió, confesar sus leyes. Tenemos las leyes, ¿cierto?, en nuestro corazón, y Él también desarrolló, ¿cierto?, su palabra, la que tenemos ahora en el libro de la Biblia. Ahí están todas sus promesas, la Biblia que da testimonio de quién es Él. Entonces, no tenemos excusa para, para no vivir esas promesas, no tenemos excusa, ¿cierto?, para no vivir esa prosperidad, no tenemos excusa para no vivir esas bendiciones o las señales sobrenaturales que vienen, ¿cierto?, incluidas en ese pacto. No tenemos excusa para no entrar en ese reino maravilloso de amor, de gozo, de paz. Entonces todo viene a,
a definirte a ti, ¿cierto? Todo viene, este pacto viene para que tú puedas verte como Jesús te ve y que tú vuelvas a ser la imagen de Él. Entonces, este pacto te vuelve y te hace ser, y tú encuentras identidad en Cristo, ¿cierto? Y tú te haces uno con Cristo, te haces uno con la palabra, te haces uno con lo que Él está haciendo. Jesucristo en este pacto está obrando todos los días, está haciendo, Él es un hacedor y quiere que el hombre entienda que está trabajando siempre a tu favor. Entonces, si yo no veo, ¿cierto?, manifestado eso, si yo vivo en angustias, si yo vivo en ansiedades, pensando que eso no es para mí, es porque una mentira del diablo, ¿cierto?, cayó en tu corazón. Semillas que no vienen, semillas que no dan vida, semillas que dan muerte. Quizás no comiste del árbol de la vida, comes del árbol del bien y del mal. O sea, estás comiendo lo que el mundo ofrece, estás pensando como piensa el mundo, pero el Señor, te vuelvo a repetir, trajo a ti, trajo a tu casa, trajo a tu corazón este pacto eterno de gloria, para que tú no vivas, ¿cierto?, en escasez, para que tú no vivas en temor, para que tú vivas creyendo y con tu boca estableciendo lo que el pacto te da. Imagina que nosotros como garantía tenemos al Espíritu Santo. Como garantía tenemos al Espíritu Santo de que Dios es fiel. Entonces, ¿qué necesitamos? La fe. Y avanzar y obrar a través de la fe. Y confesar que el Señor es tu pastor y que nada te va a faltar. Porque lo dice la ley de su pacto. Te dice que no temas porque Él va a estar contigo. Te dice que no desmayes, que Él es tu Dios, que te esfuerza, pero nunca te va a dejar. Entonces tenemos que ponerle oído a esas leyes que están escritas en la Biblia y en nuestro corazón. Y tenemos que hacer sensible a Él nuestro corazón. Y ese pacto comienza a dar vida, comienza a mover aguas cuando tu corazón va creyendo, ¿cierto?, todo lo que las palabras de Él dicen, las palabras de ese pacto. Entonces, como aguas se empiezan a mover, todo se empieza a mover, todo se empieza a mover a tu favor, a tu favor. Tenemos ángeles que también trabajan a nuestro favor, ángeles poderosos, ángeles guerreros, ministradores, ángeles de sanidad, de prosperidad, ángeles de perseverancia, todo lo tenemos a nuestro favor. Pero levantemos un poquito los ojos de tu corazón a creer en todo lo que hoy te he hablado y lo que el Señor nos ha hablado a través de su palabra. El Señor es bueno y tiene para ti cosas grandes. No tiene pensamiento de mal ni de calamidad, dice la palabra, para nosotros. Pero sin embargo aún nos vemos preocupados, aún nos vemos como que el mundo nos va a comer, aún nos vemos todavía la iglesia, mucha se ve como que el mundo ya no nos ganó, como que Dios perdió la batalla. Y tenemos gloria en este pacto y las promesas, ¿cierto?, de que nos lleva de gloria en gloria. Así que yo los invito a que ustedes levanten su corazón y puedan mirar lo que Dios ofrece, lo que está aquí a la mano. Aquí está cerquita. Está cerquita. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. La puerta para un pacto de vida, para un pacto de prosperidad, de paz. Entonces, si estás pasando, como muchos quizá, alguna necesidad,
revisar nuestro corazón. Oh Señor, quizás no he muerto como debo morir a mi carne. Quizás, Señor, estoy mirando el mundo. Quizás, Señor, levanté mi corazón dioses falsos. Quizás, Señor, estoy en idolatría porque me estoy mirando mucho. Entonces, hermanos, comencemos a meditar en todo lo que el Padre, a través de la historia, ¿cierto?, ha querido darle al hombre. Vida, amor, gobierno, autoridad, y todo está en nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Rendir nuestro corazón, que sea circuncidado nuestro corazón, morir a la carne, sacrificar nuestra carne. El Señor dice, ¿cierto?, que quiera seguir por de mí, bueno, tiene que negarse y tomar la cruz para alcanzar las promesas, para alcanzar lo que está en los cielos para nosotros. Entonces necesitamos, ¿cierto?, consumar ese pacto. Necesitamos consumar. Jesús es el autor y consumador de la fe. En la cruz se consumó. En la cruz su carne fue clavada. Nuestra carne necesita, ¿cierto?, ser clavada para que nuestros pensamientos estén, ¿cierto?, alineados con los pensamientos que Dios tiene. Nacer del Espíritu, lo que hablábamos anteriormente, nacer del Espíritu. Nacer para entender, para poder discernir, para poder recibir, para poder gozarme, ¿cierto?, para poder amar como Él ama, para poder cumplir sus mandamientos. El primer mandamiento, yo necesito, a través de mi espíritu, de la revelación que llega a mi espíritu, a mi corazón, ¿cierto?, conocer el amor de Dios y conocer cuánto Él me ama. Ese es lo más grande que hemos recibido nosotros. Cristo, el amor hecho carne, el amor hecho carne por nosotros. Te vuelvo a repetir, sacrificio de adoración, levantar altares, bendecir con nuestra boca, profetizar, todo eso viene, todo eso es parte, ¿cierto?, de que nosotros hacemos para agradar a Dios. La fe, hablar bien de nosotros, hablar bien, no quejarse, no murmurar, perdonar. Todo eso son los requerimientos, son los requisitos que nosotros necesitamos para este pacto se manifieste, para que Jesucristo, Él, su Espíritu se manifieste a través de nosotros, ¿ya? La obediencia, no intimar con el mundo, no codiciar en tu corazón las cosas del mundo, no creer que el mundo te pueda dar más cosas que lo que Dios te puede dar. A veces creemos eso, creemos que el mundo nos puede dar mayores cosas, pero el mundo siempre nos va a llevar a ser esclavos. Y Jesús, todo lo que Él ha hecho, todo lo que ha hecho el Padre, es para hacernos libres. Una de las cosas que nos impide también vivir este nuevo pacto es que razonamos mucho y la fe no se activa. Entonces, morimos a nosotros, entregamos todo lo que somos para que Él sea, para serle fiel,
a cómo Él ha sido fiel por tanto tiempo. Y si tú te das cuenta, el pacto a nosotros, aunque quizás muchos no han creído, o no hemos creído como debiéramos, o quizás no le damos tanto al Señor, pero sí nos damos cuenta que Él nos ha librado de tantas cosas. Nos ha librado de accidentes, nos ha librado de escasez, nos ha librado de enfermedades, nos ha librado de morirnos, digamos, sin conocerlo, nos libró. Entonces, todo lo que tenemos, por muy pequeño que sea, tenemos que agradecerlo. Porque Él, a través del pacto, te vuelvo a repetir, a través de los pactos y del pacto, del nuevo pacto, a través de su sangre, vino para que tú tuvieras vida, para que la vida de Cristo sea en ti. Y Él siempre está orando a tu favor. Dice que Él siempre está atento a las oraciones de los justos. Siempre. Aprendamos a vivir, a recibir, para manifestar ese pacto maravilloso. Amén. Entonces hoy le damos gloria al Señor por hoy, por este día de victoria que Él nos dio, por este día de abundancia que yo puedo proclamarlo, por este día de sanidad. Hoy que su luz resplandece. Hoy que Él está liberando a los cautivos. Hoy que Él está abriendo las puertas de las cárceles de los presos. Hoy, ahora, Él está sanando. Él ahora está hablando al corazón de alguien. Él ahora, ¿cierto?, está librando a alguien de un accidente. Él ahora está en la cárcel. Él ahora está en un hospital. Porque Él es fiel a su pacto. Porque Él es fiel cuando tú eres fiel con Él. Y Él te honra. Todos nosotros este tiempo nos hemos sentido muy honrados. Y Él nos ha permitido, ¿cierto?, a través de su gracia, ser fiel con Él. Y Él siempre, si tú eres fiel, si tú crees, si tú descansas en Él, Él te va a prosperar. Siempre. Siempre. Entremos a ser uno con Él. Entremos para que ese pacto se manifieste en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu descendencia, en tu ministerio. Amén. Levantemos altares de adoración, confesando quién es Él. Hoy era el día que Él tenía para nosotros. Hoy era el día. Él quería hoy, ¿cierto?, llamarnos un poquito la atención. Él quería hoy darse. Y no fue coincidencia, ¿cierto?, que preparemos o que tengamos o que podamos compartir hoy la cena del Señor. Porque necesitamos la vida de Cristo. Comer su carne, beber su sangre. Amén. Amén. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor mío, por tu amor. Gracias por ese pacto, Señor, que tú trajiste, Señor, para que vivamos. Gracias, Padre mío, por tu sacrificio. Gracias, Jesús, por sanarnos, Señor, porque tu luz resplandeció en nuestro corazón, Padre, y de allí trajo vida hacia afuera. Señor, trajo libertad a mi alma y sanidad a nuestro cuerpo. Gracias te damos, Jesús. Gracias. Gracias por derramar de tu, Señor, derramar tu sangre, Padre mío, para que viviésemos y fuésemos libres. Gracias por el sacerdocio que tú nos diste, por el privilegio, Padre mío, de que tu Espíritu vive en nosotros, el privilegio de guiarnos a toda verdad. Gracias porque eres fiel, Señor. Gracias por la resurrección que le has dado a nuestras vidas, Señor, y a todo lo que tú nos has dado, Padre. Y hoy proclamo resurrección. Padre, resurrección, resurrección. Gracias te damos por la resurrección. Padre, proclamamos resurrección de vida, resurrección de finanzas, Señor.
resurrección de órganos, de vida, de resurrección, Padre, en cada familia, porque tú eres resurrección y vida, Padre, porque esa es la promesa de Cristo, promesa de tu pacto. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por los dones, gracias por los mantos, por los talentos, gracias por las señales, Jesús. Gracias por incendiarnos, quemarnos con tu amor. Gracias, Padre mío, te damos hoy, Jesús, por la iglesia. Gracias por este mover maravilloso, Jesús, por despertarnos. Señor, por derramar más de ti, Señor. Por este avivamiento te damos gracias, Padre. Gracias. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.